tantito, bueno, Israel. Muévelo, por favor, tantito. Vamos a... ¿Sí se oye? ¿Se oye o no se oye? Cuidado. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención de los medios a la convocatoria a esta conferencia de prensa en donde vamos a dar a conocer los resultados de una primera reunión que el día de hoy sostuvimos con distintos representantes, trabajadores de la cultura, del teatro, de la danza, de la pintura, de la escultura, los trabajadores técnicos y administrativos de la sección 22 del Instituto Nacional de Bellas Artes, con motivo primero convocados por el eventual cierre y desincorporación del Teatro Julio Jiménez Rueda, que se encuentra, como ustedes lo conocen, aquí en Avenida de la República, está muy cerca aquí del Senado de la República, pero que ha derivado en el acopio de información que da cuenta de la pretensión de acabar con distintos espacios culturales que para su desincorporación al sector privado, con lo que sigue esta política de privatizar lo público en favor de unos cuantos, pero en este caso en demérito pues de la cultura y de los espacios culturales de nuestro país. La semana pasada tuvimos un primer encuentro, yo me comprometí a requerir la información al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, quien es el director del ISSSTE. Hablábamos en particular del Teatro Julio Jiménez Rueda e Isabel La Corona, y la respuesta que nos da es que el Teatro Jiménez Rueda, que está ubicado aquí en el número 154 de Avenida de la República, Colonia Tabacalera, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se encuentra contiguo a un edificio también propiedad de instituto marcado con el número 140, el cual tiene un daño estructural importante que compromete la operación y funcionamiento del teatro, toda vez que presenta un desnivel hacia el costado noroeste, de modo que existe un riesgo permanente ante un sismo, lo que por responsabilidad hace indispensable su cierre. Sobre el particular, nos comprometimos hoy a requerir pues de los peritos de la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal en análisis de la situación estructural de estos edificios. El gobierno de la ciudad, algo sabemos de eso, hace regularmente los estudios periciales sobre las fallas estructurales en todos los edificios, pero además nos han proporcionado los trabajadores de la sección 22, aquí está su secretaria general, un documento donde en 1965 se cede el inmueble, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE, cede el Teatro Jiménez Rueda al patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes, con lo cual pues no podría desincorporarlo el ISSSTE si es parte del patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes. Vamos a hacer, aparte del análisis de la situación estructural del edificio, la situación jurídica respecto del mismo. Por supuesto, dentro de los acuerdos tomados es que haremos aquí en el foro, un foro sobre la situación de la cultura en nuestro país en el Senado, aquí en el Senado de la República. El día de mañana suscribiremos, senadoras y senadores de distintas fracciones parlamentarias, un punto de acuerdo sobre los temas específicos. Y ahorita pues le vamos a dar el uso de la palabra a los distintos representantes que nos han acompañado el día de hoy. Señales a ellos que se encuentra con nosotros el senador Miguel Barbosa, quien es el presidente en este momento del Senado de la República, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna, la vicecoordinadora del grupo parlamentario, la senadora Laida Sansores, que también está dentro del partido, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Ya presentamos a la senadora Luz María Beristain en la reunión que tuvimos hace un momento, y les pediría, si es que no la extravié, aquí está, que empezáramos a hacer las distintas intervenciones. Les pido brevedad para que podamos hacer todos los que están planteados el uso de la palabra. El orden no lo decidieron, ¿va? Sí, así como viene. Entonces, en primer lugar está Alberto Aguayo, actor y administrador del grupo Salvemos al Teatro Jiménez Rueda. Gracias, señor. Muchísimas gracias por la apertura, por la sensibilidad del senador Encinas.
Muchísimas gracias, señor. La primera preocupación es salvaguardar ese teatro, ese centro cultural que lleva 50 años de vida. 50 años en los que se han presentado tanto la Compañía Nacional de Teatro como los amantes del teatro, un evento de la ITI UNESCO, y que es de suma importancia para nosotros, ya que presenta un referente cultural para la sociedad en general. Aquí los dañados no tan solo son los técnicos, ni los productores de teatro, ni los directores, ni los actores. Es dañada la cultura en general. Nuestro pueblo está siendo dañado por intereses mezquinos y particulares que sobrepasan los intereses de la nación. Se dice el señor Estrada, ¿sí es Estrada? Lerdo de Tejada, que tiene preocupación pues, por toda la comunidad que converge en el Teatro Jiménez Rueda. Bueno, pues le pedimos que si su interés realmente es salvaguardar la integridad física de las personas que solemos asistir al teatro, bueno, pues está bien que lo destruyan, pero que construyan otro nuevo ahí mismo. Que no se venda ese espacio. Ese espacio es propiedad de la nación. Desincorporarlo y venderlo es un latrocinio a los intereses supremos de la población mexicana. Destruirlo para construir ahí un supermercado es una aberración histórica, porque enfrentito tenemos al monumento de la Revolución Mexicana, y es una cachetada y una patada horrible y nefasta a nuestra historia, porque sabemos perfectamente bien que los capitales que mueven a estos centros comerciales son netamente extranjeros. Señores, ya basta de que entreguemos nuestra soberanía al capital extranjero, en pro de la cultura, en pro del arte. Les digo que estamos en pie de lucha, junto ahora con la sensibilidad política y social del senador Encinas y del grupo parlamentario que ahora nos acompaña. Estamos conscientes que en este momento pueblo y gobierno, porque los senadores también forman parte del gobierno, estamos unidos porque no queremos más latrocinios, más robos a nuestro patrimonio cultural. Alberto Aguayo, del grupo Salvemos al Teatro Jiménez Rueda. Tiene uso de la palabra Javier Díaz Dueñas, él es actor, director y maestro de teatro. Es así. Muy buenas tardes. Yo comentaba hace un momento en la junta que acabamos de tener, que amablemente nos convocó el senador Alejandro Encinas, que no se trata únicamente de este momento actual en que se trata de cerrar el Teatro Jiménez Rueda, en el que se ha cerrado hace 2 años el Teatro de la Paz, en el que se intentó cambiar el Poliforum por un centro comercial hace 10 o 15 años, cuando se intentó cerrar el Teatro del Bosque, el Centro Cultural del Bosque, para hacer también un centro comercial. Esto es una cuestión que viene de muchos años atrás. Hablábamos que hubo una época cuando Benito Coquet era director del Seguro Social, se abren 70 teatros alrededor de toda la República Mexicana, varios de ellos diseñados por el arquitecto y escenógrafo Julio Prieto, y funcionan maravillosamente y permiten que grandes cantidades de público, yo no me voy a referir a los empleados, no me voy a referir a los actores o a directores, que somos los que trabajamos en estos foros, sino a la gran cantidad de público que en los 32 estados, gracias a estos teatros, tuvo acceso al teatro, a espectáculos, a la danza, al canto, a la música, y que podía asistir de manera regular a ver espectáculos. Después de esto viene una época de gloria en el que
afortunadamente por diversas circunstancias hay una pelea entre la primera dama, entonces Carmen Romano de López Portillo, y Margarita López Portillo, que en esa pelea hacen que surja el arte, la cultura, se forma el Festival Internacional Cervantino y empiezan a cambiarse aquellos que eran teatros, los transforman de cines nuevamente a teatros y crece la cultura y crece el ambiente cultural en México. Pero a partir de ese entonces y hasta ahora, todas las políticas que se dan en el gobierno son para destruir cada vez más nuestro teatro, nuestra cultura, el arte. Hay cada vez más escuelas, hay un Centro Nacional de las Artes, surgen bailarines, surgen actores, pero resulta que ahora no tenemos dónde presentarnos. Resulta que ahora los niños ya no van a tener el acceso para poder ir a conocer qué es un espectáculo teatral. No vamos a formar nuevas generaciones porque desafortunadamente los actuales gobiernos, ante las urgencias, ante la importancia de situaciones económicas que todos conocemos, prefieren dejar el arte y la cultura totalmente abajo y cada año se va bajando el presupuesto y se baja y se baja y se baja y cada vez es más difícil hacer teatro en nuestra ciudad y en toda la República Mexicana y los niños cada vez tienen menos acceso al arte y a la cultura. Yo decía, y no es de ninguna manera revolucionario, pero entender que gastar tantísimo dinero en publicidad política, en la que nos bombardean con una cantidad de anuncios que se repite uno tras de otro, que uno inmediatamente le cambia, que no significan absolutamente nada para nadie, que significan miles de millones de pesos. Hablar de trenes bala, que serán muy útiles, pero que significan miles de millones de dólares. Y cada vez más ir bajando el presupuesto de los teatros, de la cultura, del arte, eso no puede ser. Tiene que cambiar la mentalidad del gobierno, de quienes nos representan, para luchar porque vuelva a pelearse por el arte y la cultura. Decía Rodolfo Sigli, un pueblo sin teatro, un pueblo sin cultura, es un pueblo que no tiene alma, un pueblo que no tiene espíritu. Ojalá que reflexionen sobre esto y que el dinero que necesitan esos teatros, el Teatro de la Paz, el Teatro Jiménez Rueda y el Isabela Corona, y así podríamos seguir diciendo el Teatro Reforma que se cerró, el Teatro Comonfort que se cerró, se han cerrado, cada año se van cerrando teatros uno tras de otro, bajita la mano y nadie dice nada. Basta, no pueden seguir cerrando teatros, al contrario, hay que abrir nuevas fuentes y hay que permitirle a nuestra gente, a nuestros niños que tengan acceso al arte y a la cultura. No más dinero para cosas que no sirven, dinero sí para el arte y la cultura. El turno a Eleazar Ruiz Hernández, director del grupo de rock La Resistencia. Hola, buenas tardes a los medios de comunicación, a los compañeros senadores, a Carla Udabri, que nos invita a sumarnos a esta lucha de la defensa del Teatro Julio Jiménez Rueda. Nosotros nos sumamos junto con esta consigna que acabamos de sacar, ni un teatro menos. Esa es parte de una consigna. Nosotros, como grupo de reggae, rock, ska, La Resistencia de México, formamos parte de un teatro que fue sepultado en el año de 1996, muchos de ustedes lo conocen, se llama el Foro Abierto de la Casa del Lago, que quedó sepultado y ahí está, que lo desenterremos, primero en la memoria, en el corazón. Fue en el enero de 1996, en ese entonces el gobierno del Distrito Federal era Óscar Espinosa Villarreal y el rector José Sarucán, violando todos los preceptos constitucionales que garantizaban esta libertad de expresión, mandaron a destruir ese Foro Abierto de la Casa del Lago. De esa manera el gobierno federal y las autoridades universitarias pretendieron arruinar 21 años de trabajo cultural de muchos artistas independientes. Por eso gritamos, ni un teatro menos. ¡Viva la cultura! Gracias, compañeros. Ahora le pediría a la actriz Luisa Huerta de la Compañía Nacional de Teatro, por favor, nos haga favor de la palabra. Vengo más bien, senador querido, gracias a todo el Senado por estar acá. Vengo más bien a título personal y como directora del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, aunque orgullosamente soy miembro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Justamente la compañía es a la que tristemente le va
a tocar, ser la última en actuar en el Teatro Julio Jiménez Rueda el día 29 de marzo, que se cierra la temporada de los 3 Coriolanos que se han estado presentando. Consideramos que la situación del Jiménez Rueda y del Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana es la que ha empezado a movernos nuevamente como comunidad, como nos movió hace unos 10 años, cuando se declaró por parte del director del IMSS que los teatros darían más como estacionamientos. Consideramos que ese criterio sigue privando y nos lo han demostrado una serie de actitudes. Hemos tenido un grupo de personas, de actores, directores, dramaturgos, acercamientos con… hemos querido acercarnos al rector de la UAM, lo cual no ha podido suceder. Hemos tenido acercamientos con el consejo directivo, con el patronato, en fin, con diferentes figuras de la universidad, porque el rector no tuvo a bien recibirnos el día que nos había citado. Esto nos muestra que la Universidad Autónoma Metropolitana ya no está cumpliendo con uno de los 3 preceptos que le dieron vida. Pero eso nos lo encontramos constantemente en el ámbito cultural, en las diversas instituciones. Se había ya dicho que por el problema del Julio Jiménez Rueda, ya se informó oficialmente que el INBA va a tomar los teatros de el Legaria, el Isabela Corona y el Julio Prieto, ante Xola. Lo cual nos da mucho gusto, porque además es una vieja propuesta que teníamos en la Academia Mexicana de Arte Teatral, que el INBA, que tiene personalidad jurídica para hacerlo y que es el responsable del patrimonio cultural y de la educación artística de este país, tomara esa maravillosa infraestructura de teatros. Qué bueno que estos 3 teatros se van a rescatar, digo, se van a manejar por el INBA, pero no queremos que se sustituya con eso la creación de un nuevo espacio. Comentaba el compañero Prado Zavala, o no recuerdo quién, pero sí, Jorge Prado Zavala, pero no fuiste tú, alguien más comentó que antes había una ley, y así fue, que cuando se tiraba un teatro se tenía que levantar otro. Esa ley desapareció. Ya el senador Encinas ya comentó que para eso se va a hacer un foro, para investigar qué ha pasado a lo largo de los años con todos estos edictos que se han sacado y no se han sacado. La Casa de la Paz era de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la rescató la UAM. La rescató la UAM precisamente en tiempos del licenciado Tovar y de Teresa. Sucedió este paso de Relaciones Exteriores a UAM. Es decir, hay una serie de historia en todos estos recintos que además ustedes saben, y la clásica manera de hablar ahora es recomponer el tejido social, pero se está haciendo todo para que esto no suceda. Estamos luchando por proteger estos espacios. Si nos dicen en una, como decía senador, que se iba a hacer un peritaje, en un peritaje, no, realmente la gente peligra si va ahí, de acuerdo, se tienen que arreglar, pero se tienen que arreglar o se tienen que destruir para construir otros. Y estaban diciendo una serie de compañeros de una serie de teatros que están en las delegaciones abandonados, olvidados y demás. ¿Qué pasa con eso? Es decir, yo creo que si nos ponemos a hablar de cultura, hay mucho que decir, pero ahorita estamos hablando de infraestructura y queremos rescatar con la lucha por el Jiménez y por la Casa de la Paz a los muchos teatros que hay, y le hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos. Gracias a ustedes por habernos recibido y por darnos voz, pero la cultura no es más que patrimonio del pueblo y es para todo el pueblo. Y no tiene color, tiene el color del arte, tiene el color del espíritu
que queremos elevar y necesitamos elevar en este país. Gracias. Declino, va la maestra Luz Emilia Aguilar. Sí, bueno, buenas tardes. Soy Luz Emilia Aguilar Sincer, crítica e investigadora teatral. Llevo muchos años dando seguimiento a las políticas culturales dirigidas en específico al teatro y me siento sumamente preocupada y por esa razón me sumo a esta llamado de atención al Senado de la República. Agradezco la sensibilidad que han tenido para abrir las puertas para expresar nuestras inquietudes. Como lo han dicho nuestros compañeros, es incontable la cantidad de edificios teatrales que se han perdido. Es el espacio de trabajo de las generaciones futuras y presentes. Nos toca a nosotros el compromiso de asegurar que ese derecho permanezca. Es un derecho el que tenemos a la cultura. La cultura es un vehículo de transmisión de conocimiento y de amplitud de criterios para que los ciudadanos en una democracia puedan ejercer realmente su criterio y dar curso y participar. Es un signo pésimo que en la democracia que vivimos se vayan arrinconando los espacios críticos, los espacios de formación cultural, los espacios de práctica de la cultura. Vivimos en una esquizofrenia entre el discurso y la práctica y el llamado es a acciones concretas para que no sea la cultura el eslabón más débil cuando se trata de disminuir presupuestos, de hacer una reingeniería de las políticas públicas. No, la petición específica es que se elabore un marco legislativo que asegure la permanencia de los edificios teatrales y de la infraestructura cultural que tenemos y además la seguridad de que va a tener los presupuestos y el marco administrativo para su adecuado funcionamiento. Esto implica hacer un inventario de los teatros que tenemos, que pertenecen al Estado, una evaluación de su situación y la necesidad de que se asignen de manera irrevocable presupuestos para que se rescaten, se mantengan y se sostengan estos teatros. Nos ha preocupado, como han dicho los compañeros, en específico el caso del Teatro Julio Jiménez Rueda, del Teatro Casa de la Paz. Una exigencia en términos de estos dos teatros y de los otros que se han mencionado, que han surgido aquí, es que se dé información abierta, precisa, transparente, con compromisos concretos por parte de las autoridades respecto del estado que tienen estos teatros y los planes que se tienen para ellos. No información dosificada y imprecisa, sin compromisos concretos, que no podamos como ciudadanos dar seguimiento de qué va a ser de ellos. Respecto del Teatro Casa de la Paz, nos preocupa mucho que lleva 2 años cerrado, a diferencia de lo que pasó con el Jiménez Rueda, que se han dado algunos comunicados por parte del rector de la Universidad Nacional Metropolitana, la Universidad Autónoma Metropolitana, perdón, no hemos tenido un solo comunicado oficial. Y eso no puede ser porque tienen en custodia un bien de la nación, un centro que ha sido fundamental para la memoria del teatro nacional y de la cultura, que fue el epicentro de la transformación del teatro durante la segunda mitad del siglo XX, junto con la UNAM y otras instancias culturales. Forma parte muy importante de nuestra memoria, es un espacio icónico que no se puede borrar de la ciudad. Y exigimos que se nos dé alguna respuesta de cuáles son los planes. No queremos que nos digan que no hay presupuesto y no queremos que nos digan que no se puede recuperar. Queremos que den una solución de cómo se va a recuperar y cuándo. Entonces, pues agradecemos la plataforma que nos da el Senado de la República. Es un asunto fundamental para la nación, proteger el derecho de la ciudadanía a la cultura y al arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Al pueblo de México, a los legisladores de la República Mexicana, manifiesto por los teatros de México. Reconocemos y agradecemos que se haya facilitado esta ocasión para escuchar a quienes amamos el teatro en medio de una agenda tan complicada y coyuntural para el futuro de México.
Es precisamente por eso, por lo decisivo de nuestro momento histórico, que el día de hoy a todos nos debe quedar clara la importancia de la educación, de la cultura, de las artes y de manera particular del arte teatral. Entre todas las humanidades y las artes, el teatro es la práctica cultural más humanista porque en el tiempo y espacio de la representación escénica se apela a la necesaria colaboración solidaria de todos los seres humanos, comenzando por aquella propiciada entre los actores y los espectadores. Esta sola cualidad del fenómeno escénico, llámesele a este danza, performance, happening, recital, concierto, acto o simplemente teatro, debería merecer el reconocimiento de práctica indispensable en este país, donde justamente la colaboración solidaria es una asignatura pendiente para recomponer nuestro tejido social. De ahí la importancia de defender los espacios teatrales como el Julio Jiménez Rueda, inaugurado por Salvador Novo y Silvia Pinal, el Teatro Casa de la Paz, hoy desatendido por la UAM, el Isabela Corona, que pudiera ser pronto convertido en estacionamiento, el auditorio del Poliforum Cultural Siqueiros, donde durante tantos lustros Carlos Ancira representó El diario de un loco de Gogol, la Sala Chopin, que no es exactamente de propiedad privada, el descuidado Teatro del Pueblo, etcétera. Discordamos con que nos digan que se construirá otro Jiménez Rueda que suplantará nuestro edificio histórico. No nos parece que se pretexte que faltan 45 millones de pesos para no demoler al Casa de la Paz. Es insuficiente que se anuncie que se reabrirá el Isabela Corona por un incierto tiempo más. Tampoco basta con asegurar los hermosos murales de Siqueiros en el Poliforum si ha de desaparecer el foro teatral. Es además extraño que el sindicato de Pemex no tenga recursos para proteger su sala Chopin y finalmente desconcierta que las delegaciones políticas del Distrito Federal como la Cuauhtémoc se desinteresen de sus centros culturales como es el caso del Teatro del Pueblo. Este movimiento no es por una persona, sino por todos los mexicanos. No es tampoco por un teatro, sino por todos los teatros del país, sean públicos o privados, en tanto espacios para la expresión cultural nacional. Lo que pedimos hoy a nuestras autoridades y representantes son dos cosas. Uno, información clara y detallada sobre la situación actual y eventual destino del patrimonio físico teatral propiedad de la nación y, dos, la protección legal de los recintos teatrales en tanto que espacios depositarios y promotores de la expresión artística y cultural del pueblo mexicano, tanto mediante la creación de leyes y reglamentos específicos al respecto, como mediante su aplicación y seguimiento rigurosos. No debemos aceptar, porque no sería lo correcto, una respuesta diferente a proteger y fortalecer la infraestructura teatral de nuestro país. Hoy queremos pensar que nuestras autoridades y representantes pondrán su mejor esfuerzo en considerar y resolver esta formal petición. Sus representados respetuosamente se los demandamos. Muchas gracias. Finalmente, antes de que haga uso de la palabra el señor Barbosa, Eric Cantú Aguilar, que también es... Y buenas tardes, también soy administrador del grupo Salvemos al Teatro Jiménez Rueda. Quisiera agradecer primero, antes que nada, a los senadores Miguel Barbosa, al senador Encinas y a la disposición que ha habido por parte del grupo para salvar lo que es el teatro, efectivamente. Fue una sorpresa muy desagradable llegar a un evento tan bonito como Amantes del Teatro para ver un cartel colgado en la puerta diciendo que lo iban a derrumbar y que pues ya no iba a existir más este mismo teatro, ¿no? Ha sido para mí también una sorpresa irme enterando en el camino con la facilidad y también la secrecía con la que estas situaciones se manejan, situaciones en las que vienen a golpear efectivamente la cultura y al pueblo en consecuencia con estos mismos golpes. De alguna manera que se logre garantizar que se va a salvar el teatro y que se va a mantener en pie el Jiménez Rueda, así como los otros, representaría la disposición del gobierno por la cultura, representaría la misma disposición del gobierno hacia un pueblo que necesariamente necesita la misma cultura para poder ser inteligente, ser pensante, ser digno y no ser nada más un pueblo que está nada más ahí en lo espectacular, en lo que no va.
representaría la disposición también por parte del gobierno a responder a las más de 3,000 firmas que hemos juntado a través del movimiento Salvemos al Teatro Jiménez Rueda, y que en realidad han sido pocas, considerando el tiempo que hemos tenido dispuesto para juntar estas mismas firmas, de gente que está interesada por mantener el teatro vivo y el mismo recinto vivo. Entonces, pues sin más que decir, nada más quisiera volver a reiterar que lo que pedimos y exigimos es que se garantice con firma, se garantice con documento, que se va a mantener el teatro, que no se van a tirar más otro teatro, que eso no tiene una razón de ser realmente. En todo caso, tendría que apoyar cada vez más una carrera que de hecho tiene cada vez más demanda, que la vez pasada las escuelas de teatro en 11 minutos agotaron sus lugares, y que cada vez piden más personas estar en esta carrera y más personas también ir al teatro, nada más que no se les ha facilitado. Cuando hay un evento como Amantes del Teatro y que se facilita la entrada, siempre está lleno, siempre está completamente lleno, y siempre ha sido así. A la gente le interesa, en realidad, y pues eso sería lo que quisiera decir. Quisiera decir nada más que en este momento también la Compañía Nacional de Teatro está presentando 3 coriolanos con los que se va a cerrar el Jiménez Rueda, y la entrada es absolutamente gratuita. Se lo recomiendo muchísimo. Diana Guzmán, para cerrar. Pues quiero darle las gracias a todos mis compañeros por haber acudido a este llamado, a los senadores por estar presentes. Compañeros, este es un día histórico. Todos acudimos al llamado del teatro, y entre nosotros hay bailarines, hay circenses, hay actores, hay músicos, hay escultores. Muchísimas gracias. Nuestra cultura, desgraciadamente, como parte de nuestro país que está tan destrozado, parece un barco cuyo único timón se encuentra en las manos del poder del dinero y los intereses de unos cuantos. Compañeros, la vida de los actores, de los artistas, se sumerge cuando nosotros debemos ser ilusión y promesa de un futuro. Se nace actor no por vocación. Somos elegidos desde el vientre de nuestra madre para tocar corazones y para generar conciencias. Compañeros artistas, hago un llamado solemne a todos los artistas del país a que se sumen a este movimiento, que no dejen de ejercer su profesión. Nosotros nacemos con un toque de divinidad y tenemos la capacidad de organizar revoluciones intelectuales y culturales. Hacemos un llamado extensivo al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a que tome cartas en el asunto, obviamente en favor de los artistas, de los espectadores, de la ciudadanía en general. Llamo directamente al Ejecutivo de nuestro país para que haya un fomento más grande hacia la cultura, desde las escuelas, desde las casas. Si queremos terminar con la violencia que hay en nuestro país, tenemos que salir a las calles, tenemos que sensibilizar. Senadores y senadoras, por favor, que este motivo, que esta causa que es de los artistas, por favor tómenla entre sus manos como si fuera de ustedes. Se los suplico. Gracias. Último, compañeros actores, tomemos los escenarios como nuestra arma. Yo los invito a hacer una revolución cultural, que el escenario y que nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, sea la bomba, que sean las armas para terminar con lo negro de nuestro pobre país. Gracias. El senador Barbosa. Bueno, primero, bienvenidos a todos los actores, actrices, circenses, escultores, músicos, poetas, técnicos, administradores, tramoyistas, escritores, guionistas de un arte tan sublime del hombre que es el teatro. El teatro, como muchas de las actividades artísticas, no está pasando por buenos momentos. No hace mucho yo escuchaba una información de que México, Distrito Federal, era la 4ª ciudad del mundo que más teatro tenía, solo detrás de Nueva York y su Broadway, de Londres, de Ottawa y después México. Y eso me pareció una gran cosa, que pudiera las gentes de esta capital disfrutar del buen teatro como es el que se hace
entre las mexicanos y los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos. Así es que acompañamos el senador Alejandro Encinas como enlace de las y los senadores con ustedes, la senadora Luz María Beristain, la senadora Laida Sansores, la senadora Dolores Padierna, que siempre han sido sensibles a las causas de la gente, a las causas de la sociedad y a las causas de la cultura. Así es que estamos aquí como sus aliados, cuéntenos como sus aliados. Y damos nosotros esta conferencia con ustedes para que así se sepa, para que así se conozca, para que así tanto la sociedad como la autoridad lo asuman. Somos aliados del Teatro en México y somos aliados en causas generales y en causas específicas. Salvar al Teatro Julio Jiménez Rueda y salvar al teatro. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! ¡Viva! Y que viva la diversión, porque el teatro es diversión. Es una diversión que instruye, que cultiva, que provoca sensibilidad, que forma, ¿verdad? Que genera una expresión de valores muy importantes en la gente. Así es que cuéntenos como sus aliados, pero aliados que pueden orientarlos. Déjenos, por favor, ser parte de la construcción de una salida. No es el momento de que la anunciemos porque no la hemos hablado, pero sí hay que construir una salida. El teatro que está instalado en un edificio colapsado representa también un riesgo para quienes hacen teatro y para quienes llegan a divertirse en el teatro. Pues hay que empezar una salida, no para que cambiemos al teatro de ese lugar, a la sede del teatro de ese lugar, sino para encontrar una salida. Esto involucra al gobierno del Distrito Federal, involucra al gobierno federal, involucra a Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y a muchas más instituciones, a las universidades, que pudiera, diría yo, generar una percepción, no percepción, sino una acción real para que la cultura en México se cuide, prevalezca y se difunda. Hay que generar una propuesta, lo haremos yo como presidente del Senado, como coordinador del grupo parlamentario del PRD, junto con las y los senadores aquí presentes, para que podamos diseñar junto con ustedes una propuesta de salida. Las propuestas de salida son las que tienen salida, no las que están sin salida, esas no resuelven nada, esas nunca resuelven nada. Entonces hay que generar una propuesta y yo participaré de la siguiente reunión que ustedes tengan, pero que la gente se entere que somos aliados del teatro y queremos salvar al teatro. Gracias. ¡Bravo! Ni un teatro menos, ni un teatro menos, ni un teatro menos, ni un teatro menos. Bueno, el señor Barbosa tiene que retirar a otra reunión. Estamos aquí abiertos a todas las preguntas que los medios quisieran formular. Sí, sí. Buenas tardes. Gracias. ¿Pasas? A ver. Ni un teatro menos. Por favor, Berta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, señores. Quisiera saber cuál fue la razón, cuál fue el argumento para derrumbar el Jiménez Rueda. Saber cuántos teatros se han derrumbado, cuántos o ya están en la lista de la picota y cuántos teatros había, vamos a decir, al inicio de este sexenio. ¿Y desde cuándo no se construyen teatros por parte del Estado, habiendo una política tan fuerte en el caso del Seguro Social, ¿verdad?, de construir tantos teatros? Entonces, para tener un marco más general, o sea, tenemos ya todo el panorama que nos dieron, pero sí puntualmente, ¿cuáles son
las causas por las que se va a derruir, si son económicas. Hablaron de intereses extranjeros, no sabemos a qué intereses extranjeros se están refiriendo. Si pudieran ser un poquito más concretos para tener una información precisa. Gracias. Sí, les voy a hacer llegar la respuesta que nos hizo llegar a una solicitud de información que le hicimos al director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, en donde señala que la causa fundamental es que el edificio contiguo tiene un daño estructural y que se está recargando sobre el edificio en donde se ubica el Teatro Jiménez Rueda, y que por esta razón van a desincorporar los dos inmuebles y ofrece buscar o habilitar un inmueble en sustitución a cuando debe reconstruirse el teatro en ese lugar. Ahorita van a referirse cuántos han ido cerrando. Uno de los acuerdos que tenemos es hacer el inventario de teatros, porque efectivamente hemos tenido registros de cierres definitivos, el Foro Abierto de Casa del Lago, eso es evidente. Hemos tenido problemas con el Teatro de las Vizcaínas, que no ha vuelto a funcionar, el Teatro del Pueblo, el Teatro Ernesto Gómez Cruz, el Lírico, el Teatro Lírico, que es uno de los teatros históricos, que ya básicamente queda la fachada ahí en el centro histórico. Vamos a checar hasta la Sala Chopin, que esa no me la sabía, hasta hoy me enteré de que no es propiedad de un particular, es propiedad del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Vamos a hablar con el senador de Champs para que nos explique qué es lo que está pasando con ese teatro. Ahí debe haber algo para que se reactive el caso de Sala Chopin, el Teatro Comonfort, aquí en el caso también de la Delegación Cuauhtémoc. Hay otros que se desincorporaron del Seguro Social y se concesionaron, como el teatro en la unidad habitacional de San Jerónimo, si mal no recuerdo. El de la unidad Santa Fe también está concesionado a particulares. Aquí el mundo de CIA y de OCESA se ha ido expandiendo sobre los espacios públicos. El Teatro Hidalgo también es del Seguro Social, está concesionado a OCESA justamente. Y bueno, ustedes podemos ampliar el inventario enormemente y vamos a dar respuesta, vamos a solicitar tanto al gobierno de la ciudad como a nuestros compañeros nos ayuden a hacer el inventario de los teatros existentes, su situación actual e identificar todos los espacios que se han concesionado, los que se han cerrado y cómo se han dejado derrumbar. El caso más claro fue el Teatro de la Casa de la Paz, aquí en la Colonia Roma, en la calle de Cozumel, si mal no recuerdo, Cozumel 33, que habiendo sido asignados el año pasado 5 millones de pesos en el presupuesto federal, asignados a la UAM para la rehabilitación del teatro, no se ejercieron y se sigue incrementando el deterioro, habiendo incluso una escultura de Felgueres en la fachada del teatro. Entonces vamos a hacerlo con mucho detenimiento y para eso es el foro que vamos a realizar aquí en el Senado. Sí, a manera personal. Sí. Quien habló del latrocinio fue su servidor. Se viene el evento que cada año se realiza en el Julio Jiménez Rueda llamado Amantes del Teatro ITI UNESCO. El compañero Eric Cantú, su servidor, escuchamos, nos enteramos de que se intenta destruir este teatro. En este país, donde los políticos, su gran mayoría, actúan con mentiras y piensan que el pueblo es tonto y que nos dan a tole con el dedo, se les hizo fácil decir que había un daño estructural en el inmueble adjunto, que hace vecindad con el edificio que aloja al Teatro Jiménez Rueda. Todo manejado en secrecía. No quiero hablar de protagonismos, pero el compañero Eric se tomó a la tarea, primero, de juntar firmas para solicitarle a la autoridad competente que no se destruya ese inmueble.
entro en apoyo del compañero y me encuentro primero con trabas de poder manifestar dentro del teatro la oposición del grupo Salvemos al Teatro Jiménez Rueda de este hecho. ¿Por qué digo que es un latrocinio? No somos tontos, se lo vuelvo a repetir, señora periodista. ¿Por qué todo en lo oscurito? ¿Por qué decir que van a destruir un inmueble a base de una mentira? Su servidor entró a la base de datos del padrón donde están los edificios con daño estructural desde el 85, que es argumento del ISSSTE, y no hay ni un solo edificio alrededor de Jiménez Rueda que esté en ese padrón. Luego entonces, ¿qué pretenden? ¿Por qué desalojar al teatro y esos dos inmuebles y mandarlos a trabajar a los trabajadores del ISSSTE que estaban ahí trabajando? Termino. Al Teatro Ferrocarrilero. A todas luces es un negocio. Y es un negocio de miles de millones de pesos. La plusvalía que tiene ese terreno es tremenda. Hemos metido oficios al despacho del señor jefe de gobierno y hemos metido oficios al registro público de la propiedad para ver el estatus que guarda ese inmueble. Secreto total, no tenemos acceso y no ha habido respuesta aún del señor jefe de gobierno. ¿Me permite? Por favor. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, compañeros de prensa. Yo quiero hacer hincapié en que piensen, por favor, tantito, ¿cuántos de ustedes conocieron el teatro? No, mamita, gracias. ¿Cuántos conocieron una obra de teatro en la primaria o en la secundaria? Que nos mandaban, que era obligatorio que fuéramos a la escuela. Creo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, el Jiménez Rueda, aparte de trabajar teatro en la noche, también ha sido teatro escolar. Y han sido muchísimos los muchachos, ahora ya somos adultos, ¿verdad?, que conocimos el teatro así. Por favor, no podemos abandonar a los niños. ¿Qué va a pasar con este país si no formamos gente íntegra, entera, con conocimiento? Eso es todo, gracias. Estamos en las preguntas de los medios. Sí. Micrófono. Préstamelo tantito. Ahí está. De legislar, ¿cuál va a ser en términos prácticos, concretos, ¿sí?, el apoyo que usted va o los senadores van a dar? Porque creo yo que independientemente de que sea interesante que se legisle en favor del teatro en particular, estamos hablando de muchas cosas que desde mi punto de vista, y tal vez ignorancia, son de carácter administrativo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la participación real que el Senado puede tener para que se salve todo esto? Porque mi pregunta también es a cortísimo plazo. Estamos hablando que el 31 de marzo el INBA entrega el Teatro Jiménez Rueda. O sea, estamos hablando de menos de 2 meses. ¿Qué es en concreto lo que el Senado puede hacer en favor de la comunidad teatral? Bueno, ya lo había señalado en un principio, hemos acordado hoy un conjunto de acciones que forman parte de una solución integral que elaboraremos entre todos. Pero primero vamos a conocer los análisis periciales sobre la situación estructural de los edificios, toda vez de que ese es el argumento fundamental para anunciar su desincorporación. Vamos a conocer el dictamen que tiene la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal.
Segundo lugar va a ser la situación jurídica, ya que si ese inmueble había pasado durante la regencia de Ernesto Uruchurtu en 1965 a ser patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes, no lo puede desincorporar el ISSSTE, porque forma parte del patrimonio de Bellas Artes. Entonces, vamos a avanzar en el desarrollo de este inventario sobre la situación de la infraestructura vinculada no solamente al teatro, porque hay otros inmuebles destinados a la danza, el Teatro de la Danza, por ejemplo, en la unidad del Bosque, y otro tipo de espacios culturales en plazas públicas para tener plena certeza sobre ello. Mañana se presentará un punto de acuerdo, suscrito aquí por las senadoras y senadores, para que intervenga directamente el Senado ante el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, en este caso Bellas Artes y el ISSSTE, para salvaguardar el patrimonio e ir encontrando una alternativa que es de la solución, lo dijo el propio Miguel Barbosa hace un momento. Se trata de que si efectivamente hay una situación de riesgo estructural en los edificios, pues no vamos a plantear, a poner en riesgo a los trabajadores, a los actores y al público, pero puede construirse una solución en que se reconstruya un centro cultural y el teatro ahí, no, sino un Walmart o una cosa de esa naturaleza, y menos en Avenida de la República. Y para ello estaremos en lo del foro, en donde no se trata solamente de establecer una legislación en abstracto, tiene que haber no solamente la definición de una política cultural en el contenido de la ley, y junto con ello encontrar las fuentes de financiamiento, porque si no la ley es letra muerta. Entonces, cuando hablamos de una solución integral, tiene que ver justamente con esta causa común de la defensa de nuestra cultura, de nuestros espacios públicos, acabar con esta política de privatización de los bienes públicos para negocios de particulares y para abandonar toda esa política de concesión de los teatros y de la infraestructura pública a particulares, cuando hay, sin lugar a dudas, una demanda muy importante de los creadores, de los productores, de los artistas, de los directores en teatro, en danza, que no se está dando una respuesta porque dicen que no es rentable. Si el argumento es que dejan más los teatros como estacionamiento que como teatro, pues evidentemente no va a haber entendimiento. Lo que debe entenderse es que todo los recursos que se destinen a cultura es una inversión pública en beneficio del desarrollo integral de los ciudadanos. Eso es lo que vamos a ver, y ya veremos otras alternativas que nosotros podamos encontrar. Gracias. ¿Otra pregunta? Pues muchas gracias a todos y ni un teatro menos, por supuesto.